Nosotras somos Nicole Maturana, Catalina Mondaca, Elizabeth Loli y Trinidad Vargas. Vamos a presentar un análisis desde el enfoque estructural y transgeneracional de la película Little Miss Sunshine. Esperamos les guste. En el presente trabajo se analizará la película My Little Sunshine, donde se nos relata la historia de una familia disfuncional y compleja, compuesta por 6 integrantes, en el que se podrá ver cómo esta misma se comporta ante la travesía que se emprenderán a causa de uno de sus integrantes. Se analizarán los momentos más importantes en donde se ven los tipos de interacciones que existen entre ellos y cómo se organizan ante las diversas situaciones adversas que surgirán en su trayectoria, que los llevarán a su unión para el final del filme. El enfoque estructural propuesto por Salvador Minuchin. Respecto al enfoque estructural, González 2002 menciona lo siguiente. El modelo estructural se define como el conjunto invisible de demandas funcionales que organizan los modos en que interactúan los miembros de una familia. Estas pautas establecen cómo, cuándo y con quién cada miembro de la familia se relaciona, regulando la conducta de sus miembros. La estructura familiar debe ser relativamente fija y estable para poder sustentar a la familia en sus tareas y funciones, protegiéndola de las fuerzas externas y dando un sentido de pertenencia a sus miembros. En este sentido, las familias suelen ser familias conservadoras que se niegan a cambiar su estructura, pero que deben sí o sí modificar su forma de funcionamiento, ya que muchas veces es esto lo que genera que algún miembro de la familia enferme y desarrolle algún síntoma. Entonces, ese síntoma es producto de un sistema familiar disfuncional en la medida que no puede adaptarse a los cambios necesarios y restringe y regula la conducta de algún miembro a tal punto que ya deja de ser viable para éste. Pudiendo mirar otros conceptos que nos ayuden a comprender la dinámica familiar en la película, es el concepto de la familia aglutinada, desde un enfoque estructuralista, en donde las fronteras o los límites van a ser fundamentales en las familias para definir a los participantes y quienes toman decisiones al interior del sistema. Para Salvador Minuchin, lo que sucede con las familias aglutinadas es que estas fronteras o límites en los subsistemas son tan difusos que salta al sentimiento de pertenencia, lo que va a incidir de tal manera en el sistema familiar que la conducta de un miembro va a afectar al resto, de modo que siempre se toman decisiones compartidas, dejando poco espacio para los proyectos individuales y haciendo que el proyecto de un individuo deba ser de toda la familia, tal así como las resoluciones de conflictos. En la película se puede deducir que nos encontramos frente a una familia aglutinada cuando, luego de que Olive clasificara el concurso, incluso cuando al inicio algunos de los miembros no quisieran ir, terminarán yendo todos a California. Esto se sigue evidenciando cuando Dwayne descubre que es daltónico y entra en crisis. Se puede ver cómo casi todo el resto de la familia se ve afectada por la conducta que está teniendo el adolescente. En estos momentos se puede apreciar que la familia es quien decide acompañar en el momento de crisis de Dwayne y el concurso de Olive, tomando decisiones como una organización en donde es la madre la que toma las riendas para organizar la familia y apoyarse en momentos cruciales. La dimensión narrativa tiene que ver con cómo hay una construcción de un mito familiar que refuerce la estructura de la familia, donde se entenderá mito como una historia acerca de cierto aspecto, elemento o situación que se crea dentro de la familia con el propósito de mantenerla siendo tal como es, y donde finalmente los integrantes de la familia los internalizan de manera inconsciente, rigiendo sus conductas en función de esta construcción. En este sentido, esto puede visualizarse en cómo la dinámica familiar de los Hoover está dada por la construcción de un mito, vale decir, de una historia sobre que hay que ser siempre ganadores, que refuerza la estructura familiar. Es por esto que los integrantes de la familia normalizan la aspiración al triunfo a tal punto de que son sumamente persistentes y exigentes cuando tienen un propósito, desarrollando un cierto temor a ser perdedores para no destruir el mito familiar de ser siempre ganadores. El mito familiar se visualiza en las siguientes escenas. En un primer lugar, en cuanto a Olive Hoover, se ve cómo la niña dedica varias horas al día practicando para el concurso Señorita Sunshine, y en una escena Olive se muestra muy triste y le dice a su abuelo que no quiere perder el concurso porque su padre odia a los perdedores.
En este sentido, se visualiza cómo la niña tiene internalizado el anhelo a triunfar a propósito del mito familiar de ser siempre ganadores, desarrollando inconscientemente un temor a que si no gana, se romperá en cierta forma el vínculo con su padre. Asimismo, se observa en el caso de Dwayne Hoover, quien decide hacer un voto de silencio hasta que consiga entrar a las fuerzas aéreas como piloto de pruebas, mostrando cómo a propósito de triunfar en un objetivo puede tomar medidas tan extremas como decidir no hablar por un largo periodo de tiempo. Todo esto para poder lograr ser ganador y cumplir con el mito familiar que tanto les infunde su padre. Enfoque transgeneracional, propuesto por Nagy. Bowen va a plantear en 1991 que los modelos transgeneracionales comprenden las diferencias tanto individuales como familiares que ocurren en el presente provienen de patrones relacionales. Por su parte, Bosserman y Nagy va a comprender que lo que ocurre en el presente familiar proviene de patrones relacionales disfuncionales, generados por generaciones familiares anteriores, y estas podrían ser replicadas mediante procesos de retroalimentación hacia la descendencia. Esto puede verse implicado cuando menciona en su texto Las lealtades invisibles, publicado en 1983 en colaboración con Spark, donde dicho en sus palabras, el adulto ansioso por impartir su propia orientación normativa de valores a su hijo se transforma en acreedor en un diálogo de compromiso en el que el hijo se transforma en deudor. Finalmente, este último tendrá que saldar su deuda en el sistema de retroalimentación intergeneracional, internalizando los compromisos previos, satisfaciendo las expectativas y con el tiempo transmitiéndoles a su prole. Delegados vinculados. Los delegados vinculados, según Nagy, pertenecen a las familias en que las fuerzas centrípetas predominan y se desarrolla un sentimiento del deber muy fuerte, sintiendo que en él recae la responsabilidad del resto. Deben cumplir las tareas que los posicionan en ese lugar y terminan por olvidarse de ellos mismos. En el caso de la película, se puede ver que quien ocupa esta posición es la madre, Cheryl Hoover, ya que es la principal encargada del cuidado del resto de los integrantes de la familia, con quienes mantiene una relación de dependencia, ya que además en ella también recae la mayoría de las decisiones. Todo esto se puede ver cuando es ella quien organiza lo que la familia hace, y esto comienza desde que recibe a su hermano, luego de que se intentara suicidar, hasta que los obliga para que vayan todos juntos a California. Y en el viaje también es principalmente ella quien entrega apoyo emocional a quienes lo necesitan. Al ser quien cuida al resto y también quien da las órdenes, se puede ver que se posterga para poder satisfacer los intereses del resto. De hecho, jamás menciona sus gustos o sus aspiraciones, a diferencia del resto de la familia, pero sí se puede ver que está permanentemente preocupada del resto. Además, esto se va reproduciendo generacionalmente, y en la película se puede ver varias escenas en donde el hermano trata de proteger a su hermana. Una de ellas es cuando el hermano, quien estaba teniendo una crisis emocional luego de descubrir su alcoholismo, posterga su malestar psicológico para poder acompañar a su hermana y seguir camino al concurso. Dentro del enfoque transgeneracional se desprende la lealtad. Este concepto será comprendido desde el planteamiento de Bosserman y Nagy como deuda generacional, el cual es mencionado en el texto de Las lealtades invisibles. Publicado en 1983, Bosserman y Nagy afirma que este concepto de lealtad va a ser fundamental para comprender la ética o la estructuración relacional más profunda de las familias y otros grupos sociales, refiriendo al hecho de que el sujeto está inserto en una red de lealtades multipersonales, donde se siente presionado por la lealtad familiar a apoyar a otros miembros. No obstante, el sujeto es leal cuando la elección de lealtad es de manera racional e individual, de otro modo solo sería apego. En este sentido se visualizan diferentes muestras de lealtad durante el transcurso de la película, donde se puede ver cómo la fraternidad, el amor, cariño y cuidado entre hermanos se repite posteriormente con los hijos, ya que en ambas relaciones las hermanas postergan sus problemas para acudir en auxilio de sus hermanos, y por su parte los hermanos deciden mantenerse a su lado y apoyarlas. Esto se hace sumamente evidente en dos escenas. La primera y más significativa se da tras el colapso de Dwayne al saber que es daltónico.
puesto que al momento de volver a hablar, le dice a su familia que los odia y que no quiere volver con ellos. Pero su hermana Olive, sin decir ni una sola palabra, lo convence, y él decide volver con ella a la camioneta. Lo mismo sucede al inicio de la historia con Frank, ya que no quiere ir al viaje con ellos, pero acepta cuando su hermana se lo pide. Muchas gracias por su atención. Esperamos que les haya gustado y les sirva para analizar la película de un modo mucho más crítico, al igual que nosotras.